Bueno, Primero, quiero agradecer a todos por estar aquí presentes este viernes. Esta es nuestra primera reunión del año de la Sociedad de Gastroenterología del Comahue. Espero que sean muchas este año, vamos a intentar hacerlo. Por ahora continuaremos con la modalidad por Zoom y de acuerdo a la evolución del año y de la pandemia, veremos si podemos volver a vernos las caras más directo. Hoy tenemos la suerte de contar con un expositor que es un médico, yo le digo regional porque trabaja en muchos lugares. Él es Adrián Mendoza, él es médico cirujano y endoscopista, trabaja en la parte privada y en la parte pública, y hasta hace un tiempo fue el encargado del programa provincial en la provincia de Río Negro para la detección de cáncer de colon. Así que está muy empapado en estos temas, y vamos a hablar algunas cositas sobre pólipos colónicos. Así que, Adrián, todo tuyo. bueno, buenas noches. Nada, mi agradecimiento a poder participar de esta reunión. A muchos los conozco, a otros por ahí no. Y bueno, vamos a abordar un tema algo complejo relacionado al cáncer colorectal, una enfermedad que causa 22 muertes por día y 15.000 nuevos casos en nuestro país. Básicamente generado por pólipos adenomatosos y lesiones cerradas. El concepto clásico de pólipo avanzado o pólipo de riesgo, que incluye aquellas lesiones de mayor de 1 centímetro, componente velloso, displasia de alto Disculpame, Adrián. grado. Perdón, Adrián, Adrián, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Tenés que volver a poner compartir pantalla porque no estamos viendo tu pantalla, ¿sabés? Está bien. Ahí voy, ¿eh? Ya Ahí. va. Vieron, me hicieron salir. Ahora es un chino. No, abajo, Esperen un ¿viste donde cachito. decía compartir pantalla? Sí, esperen un cachito. Vamos a ir allí. Ping. Esperen, ¿eh? Puedo matar a una persona, pero no puedo poner en la pantalla esto. Ahí va. Acordate que se está grabando. Sí, pero Héctor lo va a editar, así que... Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Si te llega a pasar, alguien puede usarlo en tu contra. Sí, todo se usa en mi contra en este momento. A ver, regresá a la Yo lo reunión, dice ahí. lo puedo Compartir editar para pantalla. publicarlo, pero yo me guardo el original, ¿eh? Ahí está, Adrián. Perfecto. Ahí va, chicos. Ahí va. Si alguien adivina dónde estoy, en qué parte del planeta estoy y dónde tengo orientada la budinera para agarrar internet, les pago un chivo. Bueno, les contaba esto de que vamos a hablar de algo complejo, que es el cáncer colorectal. En este momento es la causante de 22 muertes por día y 15.000 nuevos casos en nuestro país. Por lo general se lo asocia al viejo concepto de pólipo avanzado, que es el pólipo que mide más de 1 centímetro, el que tiene displasia de alto grado, componente velloso y adenocarcinoma. Pero como veremos, hay otros factores que se fueron descubriendo, sobre todo después del año 85-86, que en su conjunto nos van a dar la forma de predecir algunos otros factores que nos van a dar la chance de poder manejar pacientes de acuerdo a la resección endoscópica o directamente la cirugía. Todo empieza por acá. Lo vamos a abordar de la siguiente manera, ¿sí? Lo vamos a ver de las formas citopatológicas, los factores morfológicos de las lesiones y cómo va influyendo la genética en el desarrollo de las lesiones. Bien, vamos a nombrar los 3 trabajos que dan origen a la forma actual de predecir o de buscar factores de riesgo, sobre todo de invasión de la capa submucosa y de metástasis linfoganglionar. Uno de los trabajos padres de esta cuestión es el trabajo de Hagen de 1985. Hagen dice que la invasión a través de la muscularis mucosae
hasta la submucosa está relacionado a la posibilidad de tener metástasis linfoganglionar. Y lo describe para dos tipos de lesiones bien distintas, los pólipos sésiles y los pólipos planos. Lo divide en 4 niveles. Para los pólipos planos, la invasión de la muscularis mucosae ya tenía chances de tener invasión linfoganglionar. Y para los pólipos pediculados, mencionan que el alcance del tallo y la base del tallo son factores pronósticos para tener invasión linfoganglionar. Después aparece otro trabajo que destierra la idea de que solamente los pólipos mayor de 1 centímetro tienen riesgo de hacer invasión de la submucosa o de la muscularis mucosae, que es el trabajo de Muto. Muto describe displasia de alto grado y carcinoma in situ en lesiones planas, menores a 1 centímetro. Y después aparece el trabajo de Fianon y Bolkestein, que empieza a relacionar la secuencia de mutaciones genéticas con el desarrollo de el pólipo al cáncer, la secuencia de adenoma-carcinoma. Entonces, divididos los 2 o 3 grandes grupos de abordaje a descubrir los factores de riesgo, vamos a arrancar por los factores morfológicos. Esos factores que uno puede observar y con ayuda de la tecnología y algunas otras cosas, podemos predecir invasión a través de la muscularis mucosae hacia la submucosa. Por ejemplo, el pit pattern, la predicción mediada por tecnología, la clasificación de París y en especial el concepto de lesión aserrada y las lesiones de expansión lateral. Bien, Kudo describe 5 patrones, a su vez el patrón 3 en corto y largo, y puede predecir si podría haber o no invasión en esa lesión. Para ello empiezan a desarrollarse distintas tecnologías y la utilización de colorantes. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, aparte del FAIS y el NBI, que vamos a decir 2 palabras, tenemos el iScan, el BLI, la endomicroscopía confocal y la utilización de colorantes. Los más utilizados son el azul de metileno, de absorción citoplasmática, y el índigo carmín de depósito de superficie. Esto a modo ilustrativo. Con respecto a la clasificación de Kudo y la relación con la clasificación de París, lo que dice Kudo es que el patrón 5 es más frecuente en lesiones planas y está más relacionado a la invasión de la submucosa. Ahí están un poco los datos que vinculan esta asociación de lo que describe Kudo con el pit pattern y la clasificación de París. Bien, otra manera tecnológica de evaluar el patrón de superficie es el NBA. El NBA es un sistema tecnológico que se basa, aparte de evaluar la superficie de las lesiones, de encontrar cuestiones vasculares o interrupción del patrón vascular. Para ello se genera una clasificación, la clasificación de NICE, y a través de la clasificación de NICE, un grupo de expertos japoneses genera lo que se llama clasificación J-Net, que básicamente la clasificación J-Net es una comparación de la interpretación interobservador, pero que aún así en las personas que tenían menor capacidad de detectar correctamente o interpretar correctamente la lesión, tenía una buena correlación en el valor predictivo positivo, sobre todo en las lesiones que tenían cáncer in situ y en los adenomas serratosessiles. Con respecto a la tecnología, y lo último que uno puede empezar a investigar es el tema de la inteligencia artificial. Todos los trabajos que aparecen de inteligencia artificial demuestran que tiene muy buen valor predictivo positivo, pero al ser una herramienta que no depende del humano, se encuentra con la barrera de lo ético y lo legal en este momento.
¿sí? Seguramente más adelante se generarán algún ámbito jurídico como para que esto tenga validez médica. Y esto a modo de ilustrar un poco hacia dónde va la tecnología. Esto es un trabajo del CONICET de nuestro país, donde empiezan a hacer procesamiento de imágenes de autofluorescencias en células de ratón, con la idea, el objetivo de generar un sistema automático que haga predicción del patrón de criptas. Bien. Como dijimos, lo que íbamos a describir dentro de los factores morfológicos están las famosas LST. Ahí vemos la clasificación de LST granular y no granular. Dentro de las granulares tenemos las homogéneas y las nodulares mixtas, con su correspondiente clasificación de París, y las no granulares, que son las planas elevadas pseudodeprimidas. El concepto de LST son lesiones de diseminación lateral con patrón histológico de adenoma y potencial de malignidad, mayor a 10 milímetros, con una altura menor a la mitad de su diámetro, o bien que no supere los 2,5 milímetros. Bien, con respecto a los trabajos recientemente publicados o últimamente publicados, se asocia que el patrón de fosas invasivas, la depresión central y los nódulos dominantes forman parte de los factores que podrían dar desarrollo de cáncer invasor en ese tipo de lesiones, asociado también al tamaño. Ahí vemos un trabajo occidental que menciona exactamente cuál es la lesión de diseminación lateral que causa o que tiene por lo general mayor cantidad de cáncer invasivo, que son las LST no granular pseudodeprimida. Esta diapositiva muestra una comparación entre el enfoque oriental y el enfoque occidental. En los dos enfoques aparecen las LST no granulares pseudodeprimidas como las lesiones con mayor invasión a la submucosa. El patrón de cripta invasiva, la lesión deprimida y el nódulo dominante fueron estadísticamente significativos, y la LST no granular pseudodeprimida se evidenció que desde los 20 milímetros puede tener patrón invasivo, atravesar la muscularis mucosae. Bien, Goto y Sakamoto describen que los probables factores que se dividen entre que las no granulares y las granulares pudieran tener diferencias histológicas a favor de la invasión es que detectaron una muscularis mucosae más delgada y densidad de vasos de la submucosa mayor en las lesiones no granulares. Bien, cuando hablamos de adenoma o pólipo cerrado sésil, las características morfológicas de esta lesión son superficie nodular, patrón vascular interrumpido, contorno de pliegue alterado, morfología en forma de cúpula, color pálido, tapón mucoso y borde en escombro o burbuja. Ahí se mencionan las variantes histológicas. Podemos encontrar pólipos cerrados sésiles sin displasia, pero con las criptas en L o en Y invertida, basales, con displasia de bajo grado, displasia de alto grado y adenocarcinoma. Murakami dice que el pólipo o el adenoma cerratosésil es uno de los principales contribuyentes a los cánceres de intervalo y que puede tener patrón invasivo en lesiones de menor tamaño que los adenomas tubulares convencionales. Ahí vemos un poquito este trabajo coreano que ilustra un poco a grosso modo qué debemos saber de los adenomas o pólipos cerrados sésiles. El 60% se ubican en el colon proximal, la mayoría son clasificación de París 1S o 2A. Las características con las que fueron encontrados, la mayoría fueron con superficie nodular, patrón vascular alterado, el patrón de pliegue deformado, forma de cúpula y capa de moco. En ese orden es como se van encontrando los adenomas cerratos sésiles. Una de las características que encontró este trabajo es
la presencia de lesiones o adenomas convencionales con displasia de bajo grado en forma sincrónica. Este trabajo nacional de Barros y Monteverde, del 2019, menciona que una de las dificultades del tratamiento endoscópico de los adenomas o pólipos cerrados sesiles es las resecciones incompletas, la presencia de borde luego de la resección. Ellos encontraron la manera de achicar ese índice de bordes positivos haciendo cromoendoscopía con ácido acético al 5%. ¿Cómo se ve una lesión entre el minuto 1 y 4 luego de aplicar ácido acético al 5%? Se ven de esta manera, con orificios negros, tejido blanco opaco y un ligero levantamiento y aumento de la consistencia de la lesión. Bueno, con respecto a los factores citopatológicos, ya salimos del área del endoscopio y vamos luego a qué se encuentra en el microscopio ahora y qué nosotros tenemos que pensar automáticamente para dónde salir. ¿Sí? Básicamente cuando uno piensa en la diseminación de células tumorales linfáticas o en las recaídas, o si puede tomar o no una conducta en el momento que encuentra la lesión, haciendo una predicción con los materiales tecnológicos. Bien, este trabajo de Neil Van Bonk del 91 reafirma lo que dice Haggit en el 85. La única diferencia cuando uno empieza a ver el trabajo de Neil Van Bonk es que para Neil Van Bonk ningún Haggit 3 tiene posibilidad de tener diseminación linfoganglionar. O sea, la invasión en el tallo para él no tiene posibilidad. Sin embargo, recordemos que Haggit, cuando habla de diseminación linfoganglionar, lo hace para niveles 3 y 4 incluidos. No queda claro eso, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener una diferencia en lo que es la mensura o la forma de medir la invasión, ¿sí? El trabajo de Neil Van Bonk lo que hace es poner de manifiesto que no hay manera de mensurar correctamente y que la mensura por sí sola por ahí no es un elemento para tomar como factor univariable a la hora de pensar en invasión linfoganglionar. Bien, el otro trabajo referencial con respecto a la invasión es el trabajo de Kikuchi. Kikuchi dice que en las lesiones planas se pueden dividir la invasión en 3 niveles, SM1, SM2 y SM3, y que la SM2 y SM3 pueden tener entre 8 y 23% de posibilidad de diseminación linfoganglionar. El otro trabajo referencial es el de Kitajima. Kitajima empieza a ponerle números a la invasión. Es decir, mide la invasión para abajo, mide la invasión para los costados. Si no tiene muscularis mucosae, toma la superficie de la lesión como borde superior de la mensura y empieza a jugar con eso. ¿Para qué? Para establecer cuáles son las medidas seguras para hacer resecciones en bloque de manera curativa o con intención curativa. ¿Sí? Entonces dice que para las lesiones pediculadas, una invasión menor a 3000 micras y para las formas sésiles o planas, una invasión menor a 1000 micras es segura. Ahora llegamos a un verdadero trabajo de conjunción de factores, que es el trabajo de Bueno. Bueno lo que hace es estipular una mensura en área, ¿sí? Es decir, toma una mensura en forma longitudinal y una mensura en forma de profundidad. Cuando no encuentra la muscularis mucosae, también él toma la superficie del pólipo como base o superficie de la invasión. Pero agrega también otros factores cualitativos, como la invasión vascular, el grado histológico y la gemación o el desprendimiento de células indiferenciadas, además de la formación cribiforme. Entonces trata de asociar la profundidad o el área de invasión a estos factores cualitativos.
Bien. De acuerdo a la conjunción de factores, que no son todos, vamos a ver que después se van a ir agregando factores, se encuentra con una sorpresa, que en ausencia de factores cualitativos y cuantitativos, encontraron micrometástasis. Entonces, la micrometástasis en este caso se comporta como un factor predictivo de invasión o de compromiso linfoganglionar. Bien, a modo de repaso, ahí tenemos todos los modos de mensura. Mensura para abajo, mensura para los costados, mensura en área, mensura dividiendo los tercios. Luego en 2015 Kawachi trata de simplificar esto. Como se dieron cuenta, a la hora de tener en cuenta cómo hacer un correcto balance de factores para poder predecir, se vuelve cada vez más engorroso. Entonces Kawachi lo que hace es hacer una clasificación de 3 niveles. Dice, bueno, yo tomo determinada grado de invasión y a ese grado de invasión me fijo si tiene gemación y ahí lo defino como de alto o bajo grado. Y ahí tenemos, este trabajo es del 2015, no es tan viejo, ¿sí? Y entonces dice que si tiene más de 5 células en el frente de invasión, células indiferenciadas, sin componente glandular, y está por dentro de las 1000 micras, es de un grado intermedio. Y si tiene más de 1000 micras de invasión y tiene más de 5 de células indiferenciadas en el frente de invasión, es de alto riesgo, ¿sí? Cuando tiene bajo riesgo, la resección endoscópica es segura. Este trabajo es un trabajo para prepararnos para la próxima diapositiva. Acá se mencionan 2 trabajos coreanos. Arriba, el de Kwang-Hil Chim. Y abajo, el de Ryun Kyon. Son 2 trabajos coreanos que son contemporáneos. Son 2 trabajos que se realizaron durante 10 años. Y se publicaron en 2017. Son muy parecidos. Pero si uno se pone a hilar fino, se da cuenta que por ahí Kwang-Hil Chim, el de arriba, fue el que más acertado estuvo a la hora de juntar factores para predecir invasión linfoganglionar. ¿Por qué? Porque el trabajo de abajo mezcla tipos celulares como los cánceres neuroendocrinos o anillo del sello, y eso, a mi opinión, humilde opinión, es mezclar peras con manzanas. Y ahí tenemos entonces la comparación de Kwang-Hil Chim del 2017, donde a todo lo que se venía conociendo le agregó el área de profundidad por ancho. Bien, entonces logró sacar estas conclusiones. ¿Cómo se debe medir? La verdad es una cuestión indefinida. La profundidad por el ancho resultó ser un buen valor predictivo positivo. Y la presencia de gemación es también otro poderoso predictor de invasión linfoganglionar. O sea, fíjense, 10 años juntando factores y no logra salir de lo que ya más o menos conocíamos, ¿sí? Ahora, si ya conocemos los factores, ¿qué potencia tienen en forma univariable y multivariable? Hay como 20 o 30 factores. Si uno los empieza a multiplicar uno por otro, tiene que andar haciendo cuentita y no. Este es el último trabajo de Yara Baker. Yara Baker lo que hace es utilizar un sistema de regresión logística, un sistema informático de regresión logística. Entonces, el mismo sistema le va tirando aquellos factores de riesgo y a su vez la combinación de los factores para poder predecir si en lesiones pediculadas la resección fue segura o no. ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿sí? Tenemos Hagit 4, invasión linfoganglionar positiva, con brote o gemación o Badin, fue la conjunción de factores multivariables que mayor riesgo encontró. Y así, de esa manera, logró ubicar en el grupo de bajo riesgo a un porcentaje mucho mayor que los otros tipos de sistemas para poder predecir invasión linfoganglionar. Ahí está la flechita, ¿ves? Bueno, salimos un poco de los factores multivariables y agregamos otro factor
citopatológico publicado por Oishi en el 2020, que es la rotura de la glándula cancerosa, ¿sí? O se llama glándula en C. Ahí tenemos algunas características para los patólogos, todos los 32 patólogos que están en la charla, les agradezco la presencia. Ahí tienen para divertirse esa fotito, ¿sí? Bueno, básicamente lo que muestra es una semicorona de células, y aparentemente esa forma histológica de presentación de la glándula tumoral sería un factor de mal pronóstico. Bien, ahí se mencionan algunas de los factores que hacen que la glándula se rompa. Bien. ¿Qué dice Oishi? Que dice que a partir de las 1000 micras de invasión, uno debe colocar a la ruptura de glándula en el inicio del algoritmo. Y a partir de ahí, si tiene invasión linfoganglionar o Badin, me puede dar si tiene riesgo moderado o alto. El riesgo moderado y alto, Oishi lo llama brazo B o opción B, y al de bajo riesgo, opción A. Comparativamente, con la guía de recomendación de la sociedad japonesa y con la NCCN, Oishi logra colocar en el grupo de vigilancia a más cantidad de pacientes en relación con todos los otros programas, utilizando a la rotura de la glándula en C como variable o inicio de la llave de los algoritmos. Bien. Ven esto y dicen, no, este no para más de hablar, pero por suerte vamos llegando al final. No voy a explicar todos los tipos de expresión genética y el riesgo, porque solamente estamos hablando de una actualización de factores pronósticos de pólipos cáncer. Pero cobra relevancia lo que es la clasificación por transcriptomas publicada por Jazz en el 2006, ¿sí? Que describe otra manera de vía de carcinogénesis diferente a la de Fiaron y Bolkestein. Básicamente, ¿por qué tenemos que recordar la clasificación de Jazz? Lo que se menciona en el trabajo de Maffei es la combinación o la relación entre la mutación RAS, el gatillo, la plasticidad celular y la presencia de desprendimientos celulares, brotes o Badin. El trabajo dice lo siguiente, dice la participación del RAS en la plasticidad celular está relacionada con las propiedades invasivas. La señalización RAS ha estado involucrada en el inicio de la transición epitelial a mesenquimal. Cuando ven ahí abajo donde está la clasificación de Jazz, ven que puse una estrellita abajo, CMS4, subtipo mesenquimal, esos son los tumores más agresivos. Y resultan vital en el entendimiento de la señalización RAS, que es la que inicia la transición de epitelial a mesenquimal. Y la gemación vendría a ser el exponente de esa transición o tumores IMT. Como dice ahí, la gemación tumoral es clínicamente relevante para pacientes con cáncer colorectal en 3 contextos diferentes. En el pólipo cáncer, la presencia de brote tumoral se asocia con metástasis ganglionares. En el estadio 2, identifica los casos de un pronóstico similar a la enfermedad metastásica. La gemación intratumoral podría ser útil en la selección de pacientes para la terapia neoadyuvante. ¿Sí? Bueno, ahí explica un poco en qué consiste la gemación tumoral y algunos gráficos recreativos. Pero básicamente lo que uno debe entender que la gemación tumoral, el brote o el Badin, como expresión de malignidad, debe tenerse en cuenta siempre, ¿sí? Aun cuando no aparezca el Badin en la anatomía patológica. ¿Por qué? Porque con la ayuda de la inmunohistoquímica uno puede predecir el Badin, ¿sí? Buscando formas nucleares o intracelulares. Bueno, hemos llegado al fin de esta charla. La interpretación del patrón mucoso nos va a guiar hacia la posibilidad de cáncer invasor e inclusive tomar conducta en tiempo real. La mensura del área
de invasión se debe cotejar con la combinación de factores cualitativos, incluido el estudio de la glándula tumoral en sí, para ser más precisos en la predicción de la invasión linfoganglionar. La utilización de cromoscopía con ácido acético al 5 y al 3% también podría ser útil para la caracterización de lesiones proximales compatibles con adenoma o pólipo serrato-sésil, para contribuir a la reducción del cáncer de intervalo. En el frente de invasión es menester identificar factores relacionados a la plasticidad tumoral en los tumores IMT, la utilización de inmunohistoquímica para identificar gemación subcelular podría ser beneficioso en el contexto de vigilancia personalizada. Bueno, muchas gracias. Muy bien. No los veo a todos, pero bueno. Tenés que dejar de compartir. Tengo que dejar de compartir. Puede pasar cualquier cosa. Dejar de compartir. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien, difícil, Muy bien. Es más Muchas fácil gracias. personalmente. Muy buena la charla, Adrián. Gracias. Es más fácil personalmente cuando uno mueve las manos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera acotar algo? Yo no Lo tengo dejé pregunta. mudo. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo tengo también una pregunta. Señor coordinador, Pregunten. ¿puedo hacer un Puede comentario? hacer comentario. El comentario es hacer una felicitación a Adrián porque nos paseó por la historia y bueno, creo que yo soy más veterano de todos los que estamos acá y en el año 85 cuando Haggit publicó su trabajo, yo estaba llegando a Roca, así que te imaginás que toda esta historia que vos pasaste la fuimos viendo de primera mano y a veces no siempre al día. Has hecho una reseña excelente y la verdad que desde la época en que nosotros teníamos solo dos elementos, que era la visión endoscópica, que nos decidía a ojo si sacar los pólipos u operarlos, y la histológica que nos daba el patólogo, pero ya estábamos tarde, porque si lo habíamos sacado mal y tenía indicación de cirugía, lamentábamos haberlo sacado o no, según la histología. Y nos has mostrado lo que estamos viviendo desde hace años, que ya la endoscopía es casi histológica, con todos los métodos de cromoendoscopía directa, el NBI, el iScan, y cada vez siguen saliendo más cosas bastante impulsados por la industria. Pero realmente te felicito porque has hecho una reseña magnífica, es de mucha utilidad. Espero que esto lo podamos poner en YouTube y lo puedan repasar, porque muchas de estas cosas, esto va a ser una charla que nos va a servir de consulta y de repaso. Y la verdad que es un gran aporte desde alguien que hace endoscopía y cirugía, que le agrega un poco de valor a todo lo que dijiste. Así que te felicito nuevamente. Muchas gracias. Justo en el mes de la prevención del cáncer de colon, ideal, ¿no es cierto?, poder hacer este resumen y publicarlo. Muchas gracias. Bueno. María Ángela. No, yo quería, felicitar a Adrián, por supuesto, y agradecerle por la charla. Y lo que quería preguntarte es si en alguno de estos patrones que aparecen nuevos con esta gemación o en esos pacientes donde uno ve que por ahí el riesgo de cáncer es como mayor, vamos a decir, que tiene estos pronósticos de ser adenocarcinomas más invasivos. ¿Tiene algo asociado en el estudio genético? ¿Hay que estudiarlo genéticamente este paciente? ¿Hay que mandarlo a la consulta genética? ¿Hay que estudiar más precozmente a sus familiares? ¿Tiene alguna indicación de consultoría genética en estos cambios nuevos que se han visto de cambios genéticos también en los carcinomas? Mirá, la única relación que tiene en la parte genética es dentro de la clasificación de Jazz. Pero básicamente la tendencia de esto de hacer tinción con inmunohistoquímica para ver si hay gemación celular es personal.
la idea es hacer una vigilancia personalizada, pero no tiene contexto en el cáncer familiar, si esa es la pregunta. Sí creo que en parte la charla también es para fomentar eso con nuestros colegas patólogos y tratar de empujarlos un poquito hacia la inmunohistoquímica. Porque, a ver, nosotros vemos a veces, le debe haber pasado a la mayoría de ustedes dentro de la pandemia, que estudiaban un paciente, le venía sangre oculta positiva, estudiaban un paciente, tenía un polipito, decían, bueno, lo voy a sacar el mes que viene, vino la pandemia, no pudimos hacer nada. Cuando lo pudimos ver a los 3 o 4 meses, el tumor había crecido al doble. Entonces, creo que tiene más que ver con eso. Tratar de ir a buscar factores de sospecha, sabiendo que se pueden hacer estas nuevas técnicas o buscar estos nuevos patrones, pero para hacer vigilancia personalizada. No menciona nada con respecto a lo que son los síndromes, ¿sí? O las enfermedades sindromáticas o los cánceres hereditarios, pero sí tiene un hilo conductor dentro de la clasificación de Jazz, ¿sí? Pero más que nada en el desarrollo del tumor y no relacionado al cáncer hereditario. Sí, tenía algo que ver con eso, esa era un poco la intención de la pregunta. Y la segunda pregunta que les hago, y les hago a todos, porque, bueno, lamentablemente nosotros acá en Cipolletti no tenemos inmunohistoquímica. No sé si ustedes tienen en General Roca o si alguien sabe quién está haciendo inmunohistoquímica. No tenemos. Nosotros, yo acá en Neuquén tampoco consigo. Silvita. La provincia elevó un proyecto de instalar el laboratorio de inmunohistoquímica en el Hospital de General Roca. Está avanzado el proceso de compra del equipamiento, así que calculamos que antes de junio estará funcionando. Costó mucho, fue un proceso bastante difícil, más en medio de la pandemia, pero digamos que se convenció a las personas que había que convencer, incluso la gobernadora ya lo consideró un tema de agenda. Una aclaración. Es fantástico que uno lo tenga en General Roca, en Neuquén, en Allen, donde sea, pero no, digamos, que no lo tengamos en la región es una cuestión de logística. Ojalá lo tengamos y lo tengamos pronto, pero digamos, no es un estudio que no puede diferirse o mandarse a otro lado. Lo que puede tardar es un poco más, pero, por ejemplo, en Roca, María Marta no lo hace por una cuestión de presupuesto, ¿no es cierto? Los kits hay que abrirlos y hay que hacer para que se amortice, tiene que hacer un número determinado, no hay tantos casos, entonces, pero digamos, si alguno tiene hoy casos para inmunohistoquímica, el mismo patólogo lo puede derivar o se busca la manera de que se hagan en distintos lugares. En Buenos Aires, creo que en Bahía hay, pero en Buenos Aires hay lugares donde lo pueden hacer. Y es un estudio diferido, uno hace la biopsia y después se hace la inmunohistoquímica. Ahí Sandra decía que se hace en Neuquén. En Escutel. Me parece que lo mandan a Bahía Blanca, me parece. Se envía la muestra a Bahía Blanca y en general, si el hospital es chico, encarece mucho los costos. Entonces, por eso es que se decidió la instalación de este laboratorio en General Roca, que sea provincial. O sea, va a ser centro de referencia de toda la provincia. Buena noticia. Acá Scuteri lo hace, no lo deriva. Es como decían recién en el chat. Ah, mira. Cualquier cosa les queda más cómodo que Bahía. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra aclaración? ¿Puedo hacer un aviso parroquial con respecto al Día de la Prevención de Cáncer Colorectal? Bueno, ahí el señor presidente Matías Martín está preparando actividades. Después se los comentará él seguramente por el grupo. Y en el hospital de Catriel van a hacer una jornada que no solamente habla del cáncer colorectal, sino que
hay 2 o 3 días de diferencias también con el tema de autismo y el tema de obesidad. Así que el 31 de marzo se va, el 29, 30 y 31 de marzo se va a hacer una jornada en el hospital de Catriel. Ahí la doctora Laura Leiva está organizando todo eso. Y el día 31 de marzo vamos a charlar un rato de lo que es prevención en cáncer colorectal, un poco el enfoque de lo que fue el programa en un principio y cómo sigue funcionando. Y después una charla para la comunidad en general para concientizar. Nada, quería hacer ese aviso parroquial. Así que nada, ahí estamos. Bueno, muy bien. ¿Algún otro aporte, pregunta? Nos has dejado un poco silenciosos con tu charla. Muy buena. Mati. Sí, perdón. No, bueno, felicitar a Adrián, como dijeron, la verdad que una puesta al día bastante importante de muchas cosas que en la práctica diaria no tenemos, no las refrescamos frecuentemente. Y lo que yo te quería preguntar, uno está acostumbrado a recibir el informe del patólogo y por ahí a lo mejor ver si busca que el corte que uno hizo diga que tiene y nada más. O por lo menos, digamos, eso es lo que uno ve y saca conclusiones para ver cómo tiene que seguir con el paciente. ¿Cuál es el informe del patólogo que a vos te deja intranquilo y te dice, no, voy a revisar nuevamente la muestra, voy a hablar con el patólogo, más allá de que te diga por ahí a lo mejor que la mucosa por donde pasó el corte pasa por tejido sano? ¿Escribe solamente eso? Puedo contestar eso en relación al adenoma serrato-sésil. Creo que para nosotros es difícil identificar un adenoma serrato-sésil menor a 1 centímetro, que sabemos que pueden tener displasia y cáncer. Pero a veces hay una desimilitud con el hiperplásico, sobre todo en lo que es ubicación dentro del colon, y cuando uno recibe la anatomía patológica recibe pólipo hiperplásico. Y uno ve la foto y hasta uno que es medio burro para eso se da cuenta de que tiene la I basal, la L basal, y sobre todo que no hay pólipos hiperplásicos prácticamente en el colon ascendente o en el ciego. Y no tienen estas 8 características que nombramos. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que... A ver, si uno hace esta charla es para amalgamar conceptos con nuestros amigos, compañeros de trabajo de anatomía patológica, para mostrarles un poco cómo pensamos que necesitamos. Si no, sería una mera aplicación de guía, la pones en la computadora y chao, decime qué tiene. También a veces quedan mal cargados los informes, quedan de un paciente anterior y te viene el informe con cualquier zapallada de otro paciente y cuando uno ve el resultado dice, no, esto no, nos pasa. Por eso hay que también estar uno atento, ayudar al patólogo, a ver qué es lo que uno quiere, cómo lo quiere, ¿sí? Cada cual trabaja con su patólogo, sus 2 o 3 patólogos de confianza, saben sus tiempos, a veces hay que ayudarlos a identificar lo que uno quiere, porque si no, sigue siendo aplicar un algoritmo, y a veces los pacientes no están dentro de la rayita negra del algoritmo, están en la zona gris. Entonces, pero creo que el tema del adenoma serrato-sésil es el tema a revisar en los informes, me parece. No sé si la mayoría coincide o... Sí. Muy bien. ¿Alguna otra aporte, pregunta? Nada, no. Primero... ¿Qué pasa, Sergito? No, estaba por hablar, me parece que Normita, la interrumpí yo, si no me equivoco, no alcanzé a ver quién era. No, iba a decir algo muy breve, que me parece sumamente interesante los avances
tecnológicos de la endomicroscopía confocal, de las nuevas técnicas endoscópicas que permiten realmente, son prácticamente un microscopio en la punta del endoscopio. Pero lamentablemente en este momento el poder adquirir ese tipo de tecnología para nosotros es tan difícil porque por las razones que todos conocemos, económicas, y la dificultad para amortizar esos equipos y demás. Pero realmente a mí me parece fantástico el avance tecnológico porque permite en el momento que uno está viendo el pólipo, que está resecándolo y demás, poder ver detalle. Igual hemos avanzado muchísimo, comparado con hace 20 años atrás, con el tema de la cromoendoscopía, sea digital o sea, bueno, con tinturas y demás, pero eso también ayuda. Pero la verdad es que las técnicas, la parte técnica es fabulosa, realmente es fabulosa, y ojalá podamos llegar a algún momento que todos podamos adquirir todas esas tecnologías para poder optimizar el diagnóstico y en el momento hacer la mejor resección posible, ¿no? A ver, creo que hay algo que se viene y se viene con mucho power, que es la realidad aumentada. Y a nosotros en Argentina, que nos gusta inventar cosas, bueno, no va a ser barata, pero cuando empiece a andar bien la telefonía con realidad aumentada, ojo, ahí está la papa, me parece. Los sistemas de regresión logística en tiempo real y la realidad aumentada me parece que es lo que viene. Sergio. No, lo que quería hacer una acotación. Primero, bueno, felicitarte, Adrián, y a vos, a Matías y a toda la comisión, porque nos volvamos a juntar y reactivemos estas actualizaciones que están importantes. Después, porque se está haciendo mucho por el Día de la Prevención del Cáncer de Colon, desde la sociedad se está laburando bastante, y buenísimo que vos también, Adri, estés con eso. Y después, con respecto a los avances tecnológicos, que son importantísimos, lamentablemente, bueno, por ahí cuesta unificar y que todos podamos tener esos equipos y demás, pero por ahí hacer un hincapié a algo que dijiste vos, Adrián, que es muy importante, que es la relación con el patólogo. Cuando uno tiene una relación directa, cambian mucho y aumentan la sensibilidad y especificidad de los diagnósticos. Con respecto a los adenomas cerrados versus hiperplásicos, nosotros lo hemos vivido. Y el otro punto que me parece que es crucial y quizás hasta más importante que el tema de la tecnología, es la calidad de la endoscopía, que puede empezar desde una simple preparación adecuada y la técnica para poder observar todo el colon, los tiempos, etc. Hablar que si además de eso podemos todos los procesamientos de imagen, la inteligencia artificial, etcétera, bienvenidos sean. Pero me parece que tenemos herramientas para mejorar y que están al alcance de la mano, hoy por hoy. Sí, sí. Así que bueno, era eso nomás. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra acotación, pregunta? El doctor Racevilú quiere preguntar algo. ¿Lo conocen a Daniel Racevilú? Daniel, bienvenido a nuestras charlas. Gusto que me dejen participar. Te felicito, Adrián, realmente. Bueno, te vivo todos los días con todo esto, así que me tenés bastante bombardeado con todo esto. Pero sí, creo que lo que decía Sergio recién es fundamental, porque nuestro equipo que hace endoscopía en todos lados, los pacientes llegan muchas veces con una mala preparación. Si no hacemos hincapié en eso primero y en tratar de tomarnos el tiempo para la endoscopía, que es lo que Adrián masacra todo el tiempo con eso, si con eso no empezamos, la tecnología no va a tener mucho sentido. Y después la interrelación con el patólogo es fundamental. Que sepa qué estamos buscando, porque nos matamos haciendo a lo mejor una mucosectomía y después una que nos venga diciendo que es un adenoma hiperplásico, pues, no puede ser. Pero bueno, es esto. Este tipo de reuniones hacen que eso salga adelante y que se vaya mejorando. Muy bien. ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿O preguntar? O sea. Bueno, entonces, nada. Yo quisiera saber quién es Galaxy A31, Matías.
y me está escuchando, porque estamos poniendo quienes están de asistentes, y bueno, Galaxy A31 no la tengo ahí. No sé si está escuchando, pero... ¿Quién será? Galaxy. No. Da la cara. Bueno, si alguno después se entera de alguien que haya estado, que era Galaxy A31, nos lo cuenta. Bueno, nada, en definitiva, agradecer a Adrián por esta charla, para empezar el puntapié inicial de lo que espero que sean varias charlas durante el transcurso de este año. Ya les vamos a estar informando a través de los medios habituales sobre las nuevas charlas. Y por supuesto está abierto a toda persona que esté interesada en dar alguna charla científica sobre temas de gastroenterología, de patología o de endoscopía. Se puede contactar con cualquiera de los miembros de la comisión, porque nosotros siempre tenemos ganas de escuchar los aportes de todas las personas. Así que, ya sean socios o no socios de nuestra sociedad. Así que nada, muchísimas gracias también a todos los que vinieron y nos dieron un ratito de su viernes para bueno, estar juntos y aprender un poco. Así que muchas gracias y saludos para todos. Gracias, Mati. Gracias, feliz fin de semana. Muy bien, muy bien. Si apago esto, ¿se me rompe la compu? No. Perdón, felicitaciones y gracias a Emiliana, que hizo de anfitriona y lo hizo muy bien. Me da la sensación de que queda para todo el año.